Bienvenido a esta clase de electromagnetismo. En esta ocasión lo que vamos a ver es la ley de Biot-Savart, que es una de las leyes importantes que nos encontramos en este ámbito de la física. Así que se denomina ley de Biot-Savart, porque fueron dos científicos que aportaron para establecer esta ley. Así que lo primero que vamos a decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que persigue esto que establecieron estos dos científicos? Entonces, pongamos primero, vamos a poner el objetivo, el propósito de esta ley. ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué nos sirve? Esta ley permite calcular o determinar los campos magnéticos y esto también hay que enfatizarlo, de corrientes estacionarias. Por lo tanto, lo vamos a poner con otro color para enfatizar justamente esta condición. Tienen que ser corrientes de este tipo estacionarias. Recuerden que esta es una clase donde nosotros vamos a enfatizar ejercicios y solamente un muy breve resumen de la parte teórica. Porque la parte teórica la pueden encontrar en sus clases o lo pueden encontrar en un libro o en algún apunte. Entonces, cuando hablamos de corrientes estacionarias, nos referimos a corrientes, vamos a usar la letra I mayúscula como corriente, se refiere a corrientes constantes, o sea, que no cambian en el tiempo, corrientes constantes. Entonces, esta ley nos permite calcular los campos magnéticos que producen corrientes estacionarias o constantes que circulan por los conductores. Y nosotros vamos a pensar en términos de alambres. Pueden ser alambres rectos, pueden ser alambres curvos, pero en términos de ese tipo de conductores. Entonces, por conductores. Veamos, el propósito permite calcular los campos magnéticos de corrientes estacionarias que circulan por conductores. Y ustedes saben el famoso experimento de Ørsted, que colocó una brújula cerca de un conductor que circulaba corriente, y cuando ese conductor no fluía carga eléctrica, es decir, no había corriente, entonces la brújula se mantenía apuntando al norte magnético. Pero cuando él le daba inicio en una fuente para que comenzara a circular la carga, entonces la aguja de este aparatito se desviaba, indicando con eso la presencia de campo magnético. Entonces, si nosotros no tenemos corriente por el conductor, es inútil aplicar la ley de Biot-Savart. Veamos la ley propiamente tal. Y para esto vamos a usar un dibujo genérico. Los campos magnéticos que producen las corrientes estacionarias constantes son también campos magnéticos constantes. En los cursos de física que tenemos en esta universidad, solamente enfatiza el cálculo de campos magnéticos constantes. Entonces veamos la definición propiamente tal. Un triedro, para ser más específico. Rápidamente un sistema de coordenadas. Y nosotros vamos a imaginar que tenemos un conductor cualquiera, arbitrario. Supongamos un conductor de este tipo, delgadito, ¿cierto? Como son los alambres. Y por ese alambre conductor circula una corriente. Supongamos que entra por acá y la corriente circula en todo el trayecto del alambre y sale por ahí el flujo de carga eléctrica. Entonces, supongamos que nos preguntan, ¿me puede calcular el campo magnético en este punto, en el punto P? Porque ya sabemos que si circula corriente eléctrica, entonces en su entorno se produce un campo magnético. Les recuerdo rápidamente que si nosotros miramos el alambre delgadito por el cual circula corriente, supongamos que la corriente está entrando, ahí lo estamos mirando de frente, lo estamos mirando por la sección transversal del mismo. Entonces, con la regla de la mano derecha, el dedo pulgar indica el sentido de la corriente. En este caso la corriente está entrando al plano de la pizarra, y con los dedos, con el resto de los dedos, ¿cierto?, rodean el cable. Entonces nosotros lo que tendremos alrededor, tendremos líneas de fuerza del campo magnético concéntricas, y a medida que nosotros nos alejamos del conductor, justamente va disminuyendo el campo magnético. Entonces, si la corriente está entrando, los dedos me indican la dirección de flujo, la dirección de las líneas del campo magnético. Entonces, si es así, la dirección del campo magnético es de esta manera. Por lo tanto, si yo quiero saber el campo magnético, supongamos en ese punto, que está a una cierta distancia R del conductor por el cual circula corriente,
Entonces yo trazo una línea tangente a esa línea de fuerza y con la regla de la mano derecha, en ese punto, ¿cierto? La línea de fuerza, el campo magnético es tangente a la línea de fuerza. Si nosotros queremos aquí calcular el campo magnético, entonces con el pulgar indica que entra la corriente y los dedos me van a indicar la dirección, también tangente a la línea de fuerza. Así que por lo tanto nosotros tenemos aquí, podemos sacar el campo magnético en diferentes puntos de las líneas de fuerza. Y siempre van a ser tangente en dirección y el sentido, que es la punta de flecha, lo va a dar ya sea que la corriente entra o que la corriente salga. Porque si la corriente sale hacia ustedes, el campo magnético en ese punto, fíjense, el resto de los dedos me indican que el campo magnético iría para allá en el caso que la corriente salga. Entonces, a nosotros nos piden calcular el campo magnético en ese punto de un alambre arbitrario, de cualquier forma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar lo mismo que ya vimos en campo eléctrico y en fuerza de Coulomb. Entonces, al punto objeto, se le llama punto objeto donde yo deseo calcular, en este caso el campo magnético, vamos a ubicarlo con un vector que se denomina vector de posición, ¿ya? Y ese vector de posición le vamos a llamar vector R. Y del alambre nosotros vamos a tomar un pequeño elemento infinitesimal de longitud del cable, es un pequeño elemento diferencial de la longitud, un dl vector, y por lo tanto este alambre largo está constituido por la sumatoria de todos los dl. El dl es un elemento infinitesimal de la longitud del alambre. Entonces ese dl vector, porque la dirección y sentido que adquiere el dl es la que le va a otorgar la corriente eléctrica que circula por el alambre delgado. Por lo tanto, si la corriente va en esa dirección y sentido, entonces podríamos decir de que nuestro dl va en ese sentido. Ahí tenemos el dl. Ese es el dl vector. Es una cantidad infinitesimal de la longitud del alambre, pero como vector. Ese pequeño elemento de alambre por el cual circula corriente me va a producir aquí un campo magnético. Entonces vamos a trazar un vector de posición que vaya desde el origen hasta nuestro elemento fuente. Se le llama elemento fuente, se le llama fuente porque ese elemento me va a producir sobre ese punto un pequeño elemento diferencial de campo. O sea, cada dl, todos los dl que constituyen el alambre del conductor por el cual circula corriente, todos los dl que tomemos nosotros van a aportar a un elemento infinitesimal de campo magnético. Entonces a esto le llamaremos R', que es el vector que me indica el elemento fuente, el que está originando el campo magnético. Y finalmente tenemos que trazar un vector que vaya desde el elemento que produce el campo magnético hasta el punto donde nos interesa calcular. Y aquí tendríamos el vector diferencia. Siempre el vector diferencia, en este caso el color negro, apunta hacia el punto objeto el cual yo deseo saber cuánto vale el campo magnético. Entonces esto vale R menos R'. De tal manera que si yo sumo R' más R menos R', la suma usando el sistema del triángulo de vectores, me tendría que dar esta resultante. El vector R' más el vector R menos R', me tendría que estar dando ese, ¿correcto? Si yo sumo este más ese, se cancela las R' y me queda el R, que sería el vector de posición del punto objeto. Entonces, ustedes con el pulgar, ahí tengo el pulgar indica la corriente que va circulando por el alambre. Y los dedos me indican la dirección del campo magnético, y si va para allá, entonces el campo magnético, el elemento infinitesimal de campo magnético que produce ese elemento lineal de alambre con corriente, entonces estaría entrando al punto P. Así es que sacamos un ratito ahí y ponemos SDL con corriente, aporta a un pequeño elemento infinitesimal de campo magnético. De tal manera que todos los DLs que contiene el alambre van a aportar, ¿cierto?, un dB, un diferencial de campo magnético.
Entonces nosotros, ¿cómo podríamos sacar el campo magnético que produce todo el alambre sobre ese punto? Y ahí entonces es necesario aplicar la integral. Usted puede tomar otro DL, le traza los vectores posición, ¿cierto? Y ese DL va a aportar con otro dB que va entrando al plano de la pizarra, por la regla de la mano derecha. Este me indica la corriente y este es el campo magnético. Entonces, para no dilatarlo tanto, Biot-Savart encontraron que el campo magnético que se produce en el punto P debido al aporte de todos los DL que contienen el elemento delgado conductor por el cual circula corriente va a ser igual a la permeabilidad magnética del vacío por la corriente que circula por el alambre partido por 4pi sumatoria, porque la integral es una sumatoria. ¿Sumatoria de qué? La sumatoria de todos los DL. Se suman todos los DL para ver el aporte total que hace todo el alambre por el cual circula corriente estacionaria sobre el punto. Entonces tendríamos una integral de línea, no es difícil una integral de línea, DL, que es el elemento infinitesimal, producto cruz. O sea, en una integral tenemos un producto vectorial. Producto cruz, el vector de posición del punto donde yo deseo calcular el campo magnético, menos el vector de posición que me indica el elemento fuerte que está provocando ese campo magnético, dividido por la magnitud de R menos R' al cubo. Y ahí tenemos la famosa ley de Biot-Savart. Entonces la vamos a encerrar indicando que es importante. Recuerden que yo estoy sintetizando en la parte teórica, ya más, si quieren los detalles lo pueden ver en un libro, en una clase. Entonces tenemos que poner aquí o indicar nomás que el mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio vacío. Significa que qué condiciones me da el vacío para yo poder realizar los experimentos de tipo magnético. La corriente circula por el alambre, el 4pi es una constante, el DL es el elemento infinitesimal que se toma del alambre y que su dirección y sentido la adopta, lo hereda, ¿de quién? De la corriente. Producto cruz, los vectores que ya mencionamos.